Hola chicos de YouTube, hoy les traigo un nuevo top 10 de las peores tragedias del mundo. Comencemos con el top. Número 10. Atentados del 11 de septiembre de 2001. Fueron una serie de 4 atentados terroristas suicidas cometidos el día en mención en Estados Unidos por 19 miembros de la red yihadista Al-Qaeda, mediante el secuestro de aviones comerciales para ser impactados contra diversos objetivos, causando la muerte de 3.016 personas, incluidos el total de los terroristas y 24 desaparecidos, y dejando a otras 6.000 heridas, así como la destrucción en Nueva York de todo el complejo de edificios del World Trade Center, incluidas las Torres Gemelas, y graves daños en el edificio del Pentágono, sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en el estado de Virginia, episodio que precedería a la guerra de Afganistán y a la adopción por el gobierno estadounidense y sus aliados de la política denominada guerra contra el terrorismo. Número 9. La explosión del transbordador espacial Challenger. El accidente del transbordador espacial Challenger se produjo el martes 28 de enero de 1986, cuando el transbordador espacial Challenger, misión STS-51L, se desintegró 73 segundos después del lanzamiento, provocando la muerte de los 7 miembros de la tripulación: Francis Dick Scobee, Michael J. Smith, Ronald McNair, Ellison Onizuka, Gregory Jarvis, Judith Resnick y Tristan Caulife. La nave se desintegró sobre el Océano Atlántico, frente a la costa del centro de Florida, Estados Unidos, a las 11:38. Ha sido calificado como el accidente más grave en la conquista del espacio. Número 8. El terremoto de Tangshan. Tuvo lugar en la ciudad de Tangshan, China, el 28 de julio de 1976 y tuvo una magnitud de 7.5 grados en la escala de Richter. Fue el más grave terremoto que tuvo el mundo moderno en relación de vidas perdidas, matando, según datos oficiales, 242.419 personas, pero algunas fuentes no oficiales indican que la cifra podría ser hasta 3 veces mayor. El terremoto principal ocurrió a las 3:52 horas de la mañana y muchas de las personas que sobrevivirían a este fueron presas de los edificios que no resistieron al segundo terremoto que ocurrió 15 horas después y tuvo una magnitud de 7,1, seguido de muchas réplicas de magnitud 5,0 y 5,5. Muchas personas afirmaron haber visto luces extrañas la noche anterior al terremoto que fueron conocidas como las luces del terremoto. El 78% de los edificios industriales, el 93% de los edificios residenciales, el 80% de las estaciones de bombeo de agua y 14 líneas de alcantarillado fueron destruidas o gravemente dañadas. Las ondas sísmicas llegaron a alcanzar a construcciones que se encontraban a 140 kilómetros del epicentro. El terremoto de Tangshan fue el segundo más mortífero registrado en toda la historia. Número 7. La extinción de los dinosaurios. La extinción que ocurrió al final del período Cretáceo, dando fin a la era Mesozoica. Según diversos reconocidos investigadores, durante este episodio se extinguieron el 75% de las especies, entre ellos el 90% de los géneros de protozoos y algas acuáticos, entre el 44% y el 49% de las especies planctónicas, entre el 15% y el 25% de las del fondo marino, 14% de las de aguas continentales y 20% de las terrestres. La extinción no solo afectó a los dinosaurios sino que también se extinguieron otros grupos como los reptiles voladores, pterosaurios, los reptiles marinos, plesiosaurios, mosasaurios, cocodrilos marinos e ictiosaurios, un gran número de organismos planctónicos, mayoría de los foraminíferos, protozoos marinos provistos de complejos exoesqueletos, y moluscos como los amonitoideos, belemnites y rubistas, bivalvos formadores de arrecifes. Número 6. Calentamiento global. Los glaciares se están derritiendo, el nivel del mar aumenta, las selvas se están secando y la fauna y la flora lucha para seguir este ritmo. Cada vez es más evidente que los humanos han causado la mayor parte del calentamiento del siglo pasado, mediante la emisión de gases que retienen el calor, para potenciar nuestra vida moderna. Llamamos gases de invernadero y sus niveles son cada vez más altos, ahora y en los últimos 65.000 años. Llamamos al resultado calentamiento global, pero está provocando una serie de cambios en el clima de la Tierra o patrones meteorológicos a largo plazo que varían según el lugar. Conforme la Tierra gira cada día, este nuevo calor gira a su vez recogiendo la humedad de los océanos, aumentando aquí y asentándose allá. Está cambiando el ritmo del clima al que todos los seres vivos nos hemos acostumbrado. Número 5.
El terremoto de Puebla de 2017. Se produjo a las 13:14 minutos, 40 segundos horas, hora local del martes 19 de septiembre de dicho año. Tuvo una magnitud de 7.1. Su epicentro se localizó 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, Morelos, según el informe especial preliminar del Servicio Sismológico Nacional de México. El Servicio Geológico de los Estados Unidos ubicó el epicentro a 1 kilómetro de San Felipe Ayutla, Puebla. El sismo ocurrió apenas 12 días después del terremoto de Chiapas. La prensa destacó profundamente la coincidencia en la fecha de este sismo con la del terremoto ocurrido en 1985, que también sucedió un 19 de septiembre. Sin embargo, aparte de la fecha, no existe mayor relación entre ellos, pues el terremoto de 1985 tuvo su epicentro en la costa del estado de Michoacán a una profundidad de 15 kilómetros, mientras que el temblor de 2017 tuvo su epicentro bajo la superficie del país, donde el proceso de subducción ejecuta un tipo diferente de esfuerzos extensivos entre las placas de Cocos y la norteamericana. Específicamente, a este tipo de movimiento se le conoce con el nombre de sismo intraplaca. Número 4. El accidente de Chernóbil. Fue un accidente nuclear sucedido en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, a 3 kilómetros de la ciudad de Pripyat, actual Ucrania, el sábado 26 de abril de 1986. Considerado, junto con el accidente nuclear de Fukushima primero en Japón en 2011, como el más grave en la escala internacional de accidentes nucleares, accidente mayor, nivel 7, constituye uno de los mayores desastres medioambientales de la historia. Aquel día, durante una prueba en la que se simulaba un corte de suministro eléctrico, un aumento súbito de potencia en el reactor 4 de esta central nuclear produjo el sobrecalentamiento del núcleo del reactor nuclear, lo que terminó provocando la explosión del hidrógeno acumulado en su interior. Básicamente se estaba experimentando con el reactor para comprobar si la energía de las turbinas podía generar suficiente electricidad para las bombas de refrigeración en caso de fallo, hasta que arrancaran los generadores diésel. La cantidad de dióxido de uranio, carburo de boró, óxido de europio, herbio, aleaciones de circonio y grafito expulsados, materiales radiactivos y o tóxicos, que se estimó fue unas 500 veces mayor que el liberado por la bomba atómica arrojada en Hiroshima en 1945, causó directamente la muerte de 31 personas y forzó al gobierno de la Unión Soviética a la evacuación repentina de 116.000 personas, provocando una alarma internacional al detectarse radiactividad en al menos 13 países de Europa Central y Oriental. Número 3. Bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Fueron ataques nucleares ordenados por Harry S. Truman, presidente de los Estados Unidos, contra el Imperio del Japón. Los ataques se efectuaron el 6 y el 9 de agosto de 1945, respectivamente, lo que contribuyó, junto con la guerra soviético-japonesa, a la rendición de Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Después de 6 meses de intenso bombardeo de otras 67 ciudades, el arma nuclear Little Boy fue soltada sobre Hiroshima el lunes 6 de agosto de 1945, seguida por la detonación de la bomba Fat Man el jueves 9 de agosto sobre Nagasaki. 105.000 y 120.000 personas murieron y 130.000 resultaron heridas. Hasta la fecha, estos bombardeos constituyen los únicos ataques nucleares de la historia. Número 2. Hundimiento del RMS Titanic. Fue una catástrofe marítima ocurrida en la noche del 14 al 15 de abril de 1912, cuando el transatlántico británico Titanic de la naviera White Star Line, que realizaba su viaje inaugural entre Southampton y Nueva York, chocó contra un iceberg en el océano Atlántico frente a las costas de Terranova. El choque se produjo en el lado de estribor a las 23:40 del 14 de abril, lo que provocó el hundimiento del buque en menos de 3 horas, a las 2:20 del 15 de abril. Fallecieron 1.513 personas por ahogamiento o hipotermia, lo que convirtió a este naufragio en el más fatal de la época y en una de las mayores tragedias marítimas en tiempo de paz. Numerosas personalidades murieron durante el naufragio, entre las que se encontraban los millonarios Benjamin Guggenheim y John Jacob Astor. El Titanic fue construido bajo la iniciativa de J. Bruce Ismay en 1907, y diseñado por los ingenieros navales Thomas Andrews y Alexander Carlisle en los astilleros de Arlandon Wolf en Belfast. Su construcción se inició en 1909 y se terminó en 1912. En el momento de su terminación, el Titanic era el mayor y más lujoso barco jamás construido. Su construcción se ajustó a la de un buque casi idéntico, el RMS Olympic.
El Titanic estaba provisto de 16 compartimentos estancos que servían para la protección del buque de las averías importantes. Los medios de comunicación le daban una imagen de buque fiable aunque, contrariamente a la leyenda distribuida después del hundimiento, nunca se había considerado insumergible. Número 1. La Segunda Guerra Mundial. Fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En este se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas: los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del Eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares. Marcada por hechos de enorme repercusión que incluyeron la muerte masiva de civiles, el holocausto, los bombardeos intensivos sobre ciudades y el uso, por única vez, de armas nucleares en un conflicto militar, la Segunda Guerra Mundial fue el más mortífero en la historia con un resultado de entre 50 y 70 millones de víctimas, el 2,5% de la población mundial. Gracias chicos por ver el vídeo. Si tienen una sugerencia para el próximo top dejármela en las cajas de comentarios, denle like, suscríbanse y compartan. Hasta la próxima.